Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Tengo cita con el doctor Roberto. Ah, y de parte de quién le puedo decir, gracias. Carrá, Rafaela Carrá. Ah, y viene usted por, gracias. Porque tengo una obsesión. Ah. Veo a menudo todas Rafaelas por todos lados. Ah, ve usted, Rafaela, Sí. gracias. Rumores, rumores. Hasta luego, rubia. Rumores, rumores. Bueno, pues sí, a ver, un momento. Sí. 53534556. El teléfono dice que tú no estás. Ya. Oh, mamma mía, ¿qué me ¿Pero está qué pasa? pasando? ¿Qué hace? ¿Qué se tuca-tuca? Un momentito. Lucas, ¿dónde te has metido? Sí, un momentito. Dice el doctor que espera ahí sentada, que ahora llega. Sí, estoy muy mal, ¿eh? Sí, estoy sí, muy sí. mal. Siéntese, por favor. Ok. Gracias. Qué calor. Caliente, caliente. Hola, buenas tardes. Venga, niños, iros por ahí y dejar a mamá un ratito en paz. Por Dios, qué angustia. A ver, ¿qué pasa, hija? Sí, adelante, adelante. Estoy medio muerta. ¿Qué pasa? Pero si usted es Rafaela Carrá, ¿no? Sí, soy yo. Sí. Ay, qué cosa, Rafaela Carrá en el psiquiatra. Madre mía, cuando se lo diga a mis vecinas. No, por favor, señora. Un poquito de discreción. Usted también, los famosos, tenemos problemas de vez en cuando. Mire, no me hable de problemas que si yo le contara... No hace falta. Bueno, ya que insiste, pues nada, que el otro día llego a casa antes de lo previsto y me encuentro a mi marido en calzoncillos. Ya que no sabe qué tenía metido en el armario. Ay, no sé. Tenía una mujer. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Dentro del armario! ¡Qué dolor, qué dolor! Y el caradura me dice que le deje que explique que sintió mucho frío y que llamó al doctor y que después de mirarle le extendió la receta y le dejó a la enfermera para darle calor. ¿Qué le parece? Es que esta historia me parece de conocerla ya. Total, que agarré a la pelandrusca esa de los pelos y lié una. Y aquí me tiene. Que ha dicho el juez que tengo que hacer un tratamiento Sí. para controlar la agresividad. Sí. Tranquila, mujer, tranquila. Sí. Ay, Dios mío. Pero estoy mejor, ¿eh? Menos mal. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. tardes. ¿Qué ¿Es pasa? usted? ¿Es usted Rafaela Carrá? Sí, señor, soy yo. Pues vaya mierda. Oye, mire, como me levante le doy una aguantada que le vuelvo la cara. ¿Quién es? No, tranquila, está un poco nerviosa. Tranquila, se me ha mujer. escapado. Sí, Bueno, a mí también se me ha escapado, disculpe, es que no es nada personal. menos mal, Además sí. que es la cantante favorita de mi exnovia, y cuando la recuerdo, pues... Porque me dejó hace poco y por eso vengo yo aquí, que estoy muy mal, yo... Sí. Bueno, lo siento mucho, pero espero que usted lo supere. Nada, mira, lo que tienes que hacer es buscarte a otra. Que un clavo saca otro clavo. Para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Tú también. Sin amantes, esta vida es infernal. ¡Claro! Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si me deja, no lo pienso más, me busco otra más buena y me vuelvo a enamorar. No, por favor, basta. Claro. Basta. A ver, quiero ver al doctor inmediatamente, ¿no? Ay, por favor, no me asuste, que me explota mi corazón. Pero vamos a ver. ¿Qué quiere decir este escándalo? No, es que, doctor, estoy muy mal. Veo Rafaelas por todos lados. No puedo más. Ayúdeme, por favor. Vamos. A ver, señorita, inténtese tranquilizar, porque usted lo que necesita realmente es una buena fiesta. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. ¡Qué fantástica esta fiesta! ¿Esta fiesta con amigos y sin ti? ¡Qué